Hey familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, Tu Espacio. Cristiano. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy estamos aquí, familia, un San Lunes más. ¿Cómo estás, Beto? Bien, aquí con energías. Ya veremos a ver cómo me afecta este cafecito. Ujú. Y ya veremos cómo está. Bien, vamos a tener una buena discusión, una buena plática. ¿Qué tienes preparado para el día de hoy? El día de hoy yo quería traer aquí a la mesa, Literal. aquí, una pregunta que ya desde hace mucho tiempo he querido así hablarlo porque creo que la considero muy necesaria y sobre todo en los que tienen ministerios juveniles, líderes de jóvenes. Porque tú crees, y vamos a empezar con esta pregunta, y va la pregunta también para los que nos escuchan. ¿Tú crees que la iglesia debe ser relevante o importante a la cultura Sí. de la sociedad? Sí. ¿La iglesia debe ser relevante e interesante para la sociedad? Sí, no veo por qué no. ¿Por qué? A ver, nuestro punto controversial. Yo pienso que en cuanto todo se lleve en medida, pues está bien. Porque podemos poner de ejemplo algunas iglesias, digamos, de que tratan de mirarse como medio cool o medio acá, como atractivas hacia la juventud. Y hasta cierto punto yo no veo nada de malo siempre y cuando no se estén pasando de la raya. ¿Me entiendes? Porque todos los líderes saben que hay una raya y saben que tan lejos pueden llevar las cosas para evitar las críticas de los hermanos mayores. Pero creo que sí hay como un área flexible, donde Sí. se puede trabajar y donde los líderes de jóvenes pueden como explorar y ver qué se puede hacer con el propósito y el objetivo de atraer nueva juventud. Porque muchas veces esas son las intenciones de los hermanos, de que se pueda ver de que no es una iglesia como todos piensan de que es una iglesia así como la católica, de que es aburrida y que están sentados y todo eso. Beto dice que la iglesia católica es aburrida. Sí. Saludos para los católicos que Saludos. nos ven. No, sí, es que es diferente Es diferente a la nuestra. Muy diferente, la verdad. Pero sí, creo que muchas veces los líderes de jóvenes tratan de trabajar en esa área flexible. Sí. Donde hay un punto donde hasta cierto punto es permitido hacer cosas un poco que a lo mejor a los ojos de los hermanos mayores es un poco así como medio cuestionable. Ajá. Pero está bien si el propósito y si funciona de que algunos jóvenes más pequeños que sí necesiten las luces y los malabares y todo eso así, pues que puedan llegar a los pies de Cristo y ya después, una vez que los agarramos, pues ahora sí a hacer el O contenido sea, como una maduro. estrategia de mercadotecnia. Más que nada, ya. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que la mercadotecnia... Porque eso es mercadotecnia. Ya. Son estrategias de mercadotecnia, las mismas estrategias que utilizan las marcas. Sí. Ofrecerte una experiencia para que sea atractiva. O sea, ¿tú piensas que la iglesia En lo debe personal, ser... si yo fuera líder de jóvenes, no lo haría así, pero comprendo el porqué y las intenciones de por qué unas iglesias lo hacen de esta manera. Entonces, tú estás totalmente en desacuerdo que se utilice mercadotecnia dentro de la iglesia. No estoy en desacuerdo, pero puedo ver el por qué lo están ¿Pero haciendo. tú lo harías? No. Entonces, estás en desacuerdo. Hay muchas cosas que yo no haría, pero estoy en desacuerdo. Ok, bueno. Ok. ¿Cuál es tu punto de vista, Che? Mi punto de vista es que es un tema muy complicado. Porque mira, ¿te acuerdas cuando fuimos a la iglesia anglicana? Ah, sí. ¿Sí? Una muy buena experiencia. La Sí, verdad. nosotros teníamos un proyecto que deberíamos de... Ya que pasó lo de la pandemia, deberíamos... Sí, probablemente deberíamos de hacer Teníamos un proyecto de ir a visitar a diferentes iglesias, denominaciones cristianas e históricas, y ver lo que piensan los líderes de esas denominaciones. Y fuimos a una iglesia anglicana. Sí, empezamos ese proyecto y como que estábamos ya un poquito profundo, ya, ya hasta nos hicimos amigos del padre y todo. Del sacerdote. Sí, y fuimos a la iglesia anglicana y la iglesia anglicana es muy similar a la católica. La liturgia, los ritos, el orden. Y lo que me sorprendió es no ver a ningún joven.
Había como 2, 3 jóvenes en la iglesia anglicana, pero estaban como que, me atraen a fuerzas. Y los demás jóvenes estaban participando ya. Ajá, y era porque estaban participando. Y también como que la cara como que, Y sí, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a... la liturgia es diferente a una iglesia quizás protestante, a una iglesia anglicana. Sí, en una iglesia protestante creo que ya hay un poquito más de jóvenes que en esta anglicana. Y me ponía a cuestionarme, y de hecho creo que una pregunta deberíamos de haberle preguntado al sacerdote. Mateo se llama. Mateo. Saludos. Era de eso, de por qué cree que los jóvenes no están asistiendo. Y es que esto sí es un gran problema y que está pasando dentro del cristianismo. No importa qué denominación o qué religión. O sea, los jóvenes no están yendo a la iglesia. La iglesia al parecer no está siendo atractiva. Y me ponía a pensar, o sea, si yo estuviera en la iglesia anglicana, se pudiera hacer diversos cambios para hacer que la iglesia anglicana sea más atractiva. Pero creo que así como es la iglesia anglicana, igual que la católica, que son muy respetuosos de sus orígenes, de su historia y los rituales que a lo largo de la historia han llevado. Y me pongo a pensar en eso, o sea, ¿se puede hacer algo? ¿O hacemos una iglesia? Y creo que esos son los 2 extremos que debemos de evitar. Hacer una iglesia totalmente rígida, no adaptable quizás a la juventud. Y otra es irnos al otro extremo de cambiar radicalmente con el único propósito de atraer jóvenes. Creo que esos son 2 extremos. De hacer una iglesia rígida, hacer una iglesia totalmente moldeable por la cultura. Sí, es que la diferencia de lo que es la iglesia anglicana y la católica, siento yo, estoy hablando de un punto de ignorancia porque no he asistido mucho, pero las pocas veces que sí he estado, es que son menos flexibles a lo que son un poco más estrictos a lo que, como tú decías, la liturgia, las tradiciones y la manera en que se deben de conducir las cosas. A diferencia de digamos, una iglesia pentecostal o inclusive bautista, de que ahí sí se pueden poner como estaba diciendo anteriormente, como explorar esas áreas donde se pueden desarrollar un poquito más para no hacerla ver tan pesada. Porque eso es lo que yo noté en la iglesia anglicana, de que no creo que aburrida sea la palabra correcta, pero sí pesada. El servicio era muy, muy pesado. No sé si aparte de eso, de que lo sentía pesado, también era más largo, ¿no? No, era menos. Era menos. Era 1 hora y media. Una hora. Ahí está, pero lo sentí medio pesado al punto de que sí, las horas sí se alargaban un poquito más. Y a lo mejor por consecuencia de esto se veían un poco menos de jóvenes. Porque literal, lo que veías en las sillas eran niños... bebés, desde bebés hasta 3, 4, 5 años y uno que otro adolescente, y de ahí se saltaba hasta los adultos. De hecho, nosotros éramos los únicos jóvenes que entramos y en cuanto entramos, a pesar de que nos recibieron muy bien, de volada nos querían poner a participar, ¿te acuerdas? Ya se me... ¿Te acuerdas? Llegamos, nos presentamos, estuvimos platicando y no, pues vénganse el otro domingo y para si quieren servir aquí, ya sea en esto, en lo otro. Yo le dije a Chuy que yo quería cargar la velita. que pasaba, no sé. Pasaba. Tú ya está bien chido. Pero sí, luego nos pusieron, nos dijeron cuál era nuestra disponibilidad para participar en la iglesia, porque era algo de que tan extraño de que nosotros habíamos llegado solos, o sea, sin papá, sin mamá, de que nomás llegamos, éramos tú, yo y Roger. Saludos a Roger. De que llegamos ahí nada más y donde nos quedamos, la verdad sí fue un recibimiento muy bonito, que de verdad es algo que todas las iglesias deberían de tener, independientemente de qué denominación sean. Si nos recibieron de una manera de que hasta nos daba gusto quedarnos y todo eso. Sí. Pero obviamente teníamos doctrinas distintas y por eso digo, no, oiga, no nos deja nuestro líder. se va a enojar Minor si no regresamos a la iglesia. Pero sí, eso es algo que sí recuerdo y que tengo muy grabado en la mente, es lo pesado que estaba el servicio. Y están esos 2 extremos. Porque sí, ese es el principal problema. Los jóvenes
no quieren ir a la iglesia o no les interesa la iglesia. Y se ha tomado también el otro extremo de hacer la iglesia, tratar de hacer la iglesia no tanto como agradable, sino adaptar la iglesia para los jóvenes. Eso es muy peligroso. Y ese es el extremo en la cual creo que es muy peligroso que como líderes de jóvenes o en tu misma iglesia que se lleguen en ese punto. Tratar de... Porque, mira, ¿te acuerdas? No sé si recuerdes el movimiento... Hace 10 años empezó este movimiento y que ahorita ya creo que va un poco en bajada. El movimiento de cristianismo hipster. Creo que sí. Que de repente empezaron a salir iglesias que los pastores casi forzosamente como su uniforme, tenían que usar jeans pegados, camisas cuadradas, barba hipster. Tipo líder de Hillsong. No, y forzosamente obviamente tenían que tener tatuajes para quitar... Bueno, la intención de esta iglesia... Era quitar... Como el estigma. Ajá, el estigma de esa supuesta religiosidad, de ese cambio como de generación de la iglesia, porque es lo que quisieron hacer muchos líderes de los concilios, de los principales concilios del cristianismo, es cambiar esa imagen y darle un poco de frescura. Pero llegaron a esos extremos en que quisieron hacer una iglesia moldeable a la cultura. Y eso es lo que es un problema muy importante si nosotros nos dejamos llevar por esto de que, la cultura es cambiante. Está cambiando cada 5 años. Imagínate tener una iglesia que esté cambiando. Qué cansancio. Sí, es algo, yo lo considero algo agotable. O sea, te agotas, te cansas y al final no tienes ese fundamento en la cual va a ayudar a los jóvenes porque simplemente estás tratando de hacer una iglesia atractiva para ellos. Y es que algo muy diferente a ser, como tú decías, religioso o tener esa religiosidad es diferente a tener esa devoción, respeto y disciplina hacia aquello que tú has decidido entregar toda tu vida. Ajá. Entonces, si tú tratas de hacer algo tan serio como eso, de una manera de que sea así como divertida y cosas así de que, pues, eso no va a durar. De verdad, en los jóvenes eso no sería más que nada como una etapa o una fase más agregada más aparte de la adolescencia y todos esos cambios que están sucediendo rápidamente en sus vidas. Yo creo que si le agregas eso más como a su personalidad, va a ser algo ya muy inestable para una persona para poder e ir adaptándose. En cuanto va cambiando la cultura, ellos mismos también van a tener que cambiar. Sí, y eso es algo que realmente no le da fundamento. Mira, a lo largo, esta cuestión, me acuerdo que cuando estaba empezando a predicar y a elaborar sermones y así, me ponía a pensar esto de, mi sermón, ¿cómo lo puedo desarrollar? O más bien, ¿cómo lo puedo predicar? De una manera que sea agradable, que sea entretenida, llegó un punto en que yo cometí el error de tratar de ver la predicación como ser un creador de contenido. Y me desviaba un poco de eso, tengo que hacer aquí esto, tengo que hacer lo otro. Y el problema de esto es de que, o sea, si quieres hacer material de entretenimiento, o sea, que no sea la predicación, y eso es algo que hemos hablado anteriormente. Y mi forma en la cual llegué a la conclusión de que estaba mal fui a la palabra. O sea, vemos el evangelio, el principio, la iglesia primitiva. Yo no veo que los apóstoles, los primeros cristianos, no veo que trataran de cambiar su mensaje de una forma atractiva para la sociedad romana, para la sociedad judía, para la sociedad griega. De hecho, o sea, ellos predicaban y estas tres diferentes posturas, sociedades, culturas, estaban en contra del cristianismo y el cristianismo no forzó ni trató de adaptarse a la iglesia de Roma, tratarse al pueblo romano, ni al judío,
ni al griego. La iglesia se fundamentó y siguió firme. No hizo ese esfuerzo por ser moldeable a la cultura. Sí, y es lo que tú estabas mencionando de que cuando estás armando un sermón, creo que es algo que todos los que en algún punto de nuestra vida les ha tocado dar una enseñanza, una predicación o algo así, nos vamos a tener que enfrentar con este tipo de decisiones, porque cuando te ponen a cargo de una responsabilidad así tan grande, si es una iglesia, o sea, buena, pues no te van a dar muchas restricciones, no te van a dar restricciones porque ya conocen la manera en que tú piensas, ya conocen tu doctrina y todo esto. Entonces, hasta cierto punto es donde te dan como libertad a ti de poner esa palabra a como tú quieras, de la manera en que tú te sientas más a gusto. Y es ahí donde tú tienes que decidir, o me voy más por los aplausos y las risas, o me voy más por la palabra y lo que de verdad necesita la iglesia o la juventud escuchar en ese momento. Y es algo que no deberíamos de tomarnos a la ligera. O sea, ninguna persona que esté en ese punto, si ha llegado hasta ahí, pues yo creo que es una persona madura, pero pues sí, no hay que tomarnos mucho a la ligera cuando nos toquen ese tipo de privilegio, porque es lo que es. Sí, y es importante esto de la predicación porque en estas iglesias que tratan de ser relevantes a la cultura, relevantes a la sociedad, realmente los sermones no son tanto doctrinales, históricos, sino más que nada son sermones con un mensaje humanista. Son sermones que lejos de buscar edificar a los jóvenes, a darles doctrina, que se sostengan en la doctrina, lejos de eso es darle mensajes, que sean clickbait, que sean llamativos para tener muchas reproducciones, y se hace ese desenfoque de esas iglesias supuestamente que están tratando de ser relevantes a la cultura. Y es el peligro que también nosotros tenemos que tener, tanto como líderes de jóvenes, los que están en ministerio de jóvenes o pastores, de sí, ok, está bien que hasta cierto punto, obviamente tienes que ser una iglesia no tan rígida como lo hablamos al principio, pero tampoco caer esos extremos de dejarnos moldear por la cultura. Estaba viendo un estudio una persona hizo un estudio sobre las iglesias cool. Les llamó iglesias cool, ya entre comillas cool. ¿Cómo iniciaban estas iglesias? Y en la mayoría de las veces inició por esto. Un joven que se acabó de graduar de teología, su teología era conservadora, iba a una de las principales ciudades con su deseo de ser pastor y de tratar de influir a la sociedad que lo rodeaba. Y empezó de una manera con teología conservadora, pero adaptar ciertas cosas de la cultura. Y ahí es donde se ve el café en las iglesias, que yo no estoy, las cafeterías, yo no estoy. A mí me gusta. A mí también me gustaría que mi iglesia tuviera una cafetería. Ahí sí están pidiendo sugerencias. Pastor, si está viendo. O sea, a mí me gustaría esto de que una iglesia fuera su cafetería, su librería. Y trataba de adaptar varias cosas a su iglesia para hacerla atractiva a la sociedad que la rodeaba. Llegó un punto, y eso es lo que se encontró en el estudio, que los jóvenes pastores con teología conservadora, llegó un punto en que la cultura y la sociedad, en vez de que ellos moldearan a la sociedad y la cultura y la sociedad terminaron moldeando al pastor. Y qué triste. Ese es lo que debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Mucho cuidado en que nuestras iglesias o el grupo de jóvenes no pasen por ese punto de que, ok, debemos de ser sabios a registrar ciertas cosas que sean agradables a los jóvenes, claro, sin ir en contra de las escrituras, pero el tener cuidado de que no dejarnos moldear por la sociedad y la cultura. El error que cometen este tipo de personas probablemente no empiecen con la intención de que su iglesia sea moldeada por la cultura. No, probablemente es algo más, como tú estabas mencionando anteriormente,
lo miran como de un lado de mercadotecnia. Y ellos piensan que tienen un producto que tienen que vender. Y dicen, aquí no me está llegando la clientela, no me está llegando personas. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Ok, vamos a hacer lo que a la gente le gusta. Vamos a tratar de atraer personas. Vamos a tratar de hacer proyectos, eventos grandes, llamativos, con luces, humo, todo eso. Y conforme va pasando el tiempo, se están adaptando más y más a lo que la gente quiere. Y terminan como imitando al mundo. Terminan haciendo lo que ellos saben de que no deberían de hacer y lo que... Si empiezan una iglesia, deben de tener en mente de que el propósito principal jamás fue ese. Jamás fue el de que le caiga bien a las personas o que haga esto. Y... Si les puedo dar un consejo. Dale, bro, dáleme. Para aquellos emprendedores que quieran abrir una iglesia. ¡Ay, ¡ay, bro! Lo dije. Lo dijiste. A ver. No, si quieren enfocarse más en el entretenimiento y dejar como a un lado la palabra. O no dejar a un lado la palabra, pero si quieren hacer que la gente... Si quieren inclinarse más para el lado de entretenimiento y no tanto de la palabra... Ábranse un canal de YouTube. Adelante. Ahí sí se puede. Como no es una iglesia, ahí es donde se puede. Si ustedes quieren hacer sus maromas, bromas y lo que quieran, adelante. Y si aparte quieren llevar palabra de vez en cuando, no veo nada mal con esto. Es mucho más preferible a que hagan eso y de que la gente les aplaude, que les hagan lo que quieran, que ellos quieran, que le den la atención que ellos desean. A que de verdad empiecen una obra que de verdad no saben de verdad qué es el propósito final. Porque si van a hacer eso es mucho más preferible que se hagan algún tipo de plataforma, que hagan su contenido donde literal hagan clickbait y que les den sus likes y sus corazones y lo que quieran, pero no se metan en algo tan serio como lo que es un ministerio. Un ministerio. Y el principal problema, porque este movimiento de Iglesia School, de este movimiento de cristianismo hipster que pasó hace como 10 años, fue el resultado del decaimiento del cristianismo, sobre todo aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos el cristianismo cada vez se iba en picada. Fallaban las asistencias en la iglesia y se pronostica de que para en 10, 15 años los asistentes a las iglesias van a reducirse en un 50%. En todas las iglesias, según las estadísticas y todo esto. Hasta menos. Hoy 10 años. ¿No? Ajá. Y el resultado de todo esto, pues salieron estas iglesias cool, vamos a ponerle así. El problema de esto fue de que la mercadotecnia, hace un punto que tú dijiste, la mercadotecnia entró al dentro del cristianismo, y cuando la mercadotecnia entra dentro del cristianismo fue cuando todo esto ya se vino abajo. ¿Por qué? Así es como la mercadotecnia. Mira, ¿qué es lo que te ofrece la mercadotecnia? No me acuerdo quién lo dijo, pero es ofrecerte algo, ofrecerte menos de lo que realmente tú esperabas. Diego Rosarini, gracias. Saludos, Diego Rosarini. y eso es cierto por parte de la mercadotecnia. Porque si tú, imagínate, la mercadotecnia te atrae y te hace comprarte un celular Samsung. Vamos a ponerte Samsung, supongamos. iPhone. O sea, por ejemplo, los nuevos celulares que se hablan que son cuadrados y tan chidos. Esos están chidos. Imagínate, te dejas llevar por esa mercadotecnia, lo compras, pero después, un año después, Apple saca otro celular con una mercadotecnia que te atrae más a ti y te cambias. Y te cambias de compañía de celular. Eso mismo pasa en las iglesias, y es por eso que este movimiento de cristianismo cool no ha sobrevivido. No ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque si tú eres atraído por la mercadotecnia, si viene mercadotecnia mejor a tu vida, la ves y te gusta más, absolutamente vas a cambiar. ¿Por qué? Porque no hay nada que te fundamente. Paul Washer decía en una predicación de que aquellas personas que son atraídos a la iglesia con métodos carnales,
Cuando les quites sus métodos carnales, la gente se va a ir porque eso era la razón por la cual ellos seguían asistiendo. Y es el problema de que hoy en día vemos muchas iglesias de veinteañeros. Y esto me preocupa demasiado dentro del cristianismo, de que haya iglesias especiales para jóvenes. Iglesias dedicadas para jóvenes. Iglesias donde tú ves son puros veinteañeros. Cuando la iglesia realmente son todas las edades. O sea, hay iglesias así que solamente son iglesias para jóvenes. Y cuando tú tienes una iglesia para jóvenes, no hay madurez dentro de la iglesia. No hay una iglesia unida. Porque es que la iglesia debe ser de todas las edades. Obviamente, entre la iglesia se acostumbra su grupo de jóvenes, su grupo de adultos y de matrimonios y así. Pero una iglesia de veinteañeros no es bíblica. Y no va a funcionar. Por lo mismo de que no es bíblica. Y aparte, el problema de eso no es solamente de que a quién le van a pedir consejos los jóvenes, a quién van a acudir cuando tengan problemas, quiénes van a ser reprendidos cuando necesiten ser reprendidos, porque si le das rienda suelta solamente a la juventud, pues obviamente van a hacer todo este tipo de mercadotecnia para hacer que, pues, como de que esté en el mismo nivel a lo que es el mundo, hasta cierto punto de imitar al mundo para que puedan venir los jóvenes. Pero como estabas tú diciendo, eso no dura. Cuando esa es tu estrategia, pues los jóvenes al momento de que encuentren algo más brilloso o más entretenido, pues se van a ir porque tienen poca atención, poco tiempo de atención, y entonces se van a ir cuando ven algo más brilloso. Y lamentablemente es lo que podemos ver en muchas iglesias, y probablemente, no sé si sea esta la manera en que empiecen las iglesias, no sé si tenías planeado hablar de eso, pero las mega iglesias probablemente comiencen de esta manera, de que igualmente tratan de hacer todo de una manera de que todos se vengan, incluyendo el mensaje, incluyendo los sermones para que se queden las personas, porque si tú atraes a un público con palabras de prosperidad y todo eso, en el momento que tú termines de hablar de eso y trates de como de disciplinarlos, se van a ir las personas. Entonces como que ellos te van a estar obligando y como forzando a moldear tu mensaje para que ellos se puedan quedar, y tú como no quieres perder a la audiencia, no quieres perder todo lo que has construido, pues como que te obliga más a hacer esas cosas que a lo mejor al principio no era tu intención, pero como que ya tú mismo te estás poniendo entre la espada y la pared. Y ahí es donde vemos casos como aquellas iglesias donde entran los predicadores con sus tenis bien caros y con sus carros último modelo y todo eso. Entrando en el altar. Ajá, y luego muchas veces vemos de que las personas de afuera que están viendo estas iglesias les caen muchas críticas a las personas, porque en la mayoría de los casos, no quiero decir que todos, pero en la mayoría de los casos, las personas que son líderes de estas iglesias, todos los ingresos que está haciendo esa iglesia se van directamente al pastor, se van directamente, y de ahí es donde nacen muchos de que los cristianos son unos hipócritas y que deberían de dar más a los pobres, pero eso no, y eso le da una muy mala reputación a los cristianos y a aquellas iglesias que de verdad sí están prosperando, pero no por el lado de que ellos lo están haciendo, y por uno la llevan todos, y entonces nos da una muy mala reputación al cristianismo. Sí. Las iglesias cool, supuestamente cool, que tratan de ser relevantes, yo estoy de acuerdo en eso contigo, de que tratan han traído malas críticas al verdadero cristianismo. Es que, mira, yo no sé si estoy en desacuerdo de las mega iglesias. Yo no sé si estoy de acuerdo en cuestión de las mega iglesias, pero veo muy difícil un trabajo pastoral personal dentro de una mega iglesia. Sí, no hay ese nivel de intimidad con los creyentes, con los miembros. Y el pastor principal tiene su gente trabajando, esa gente trabajando tiene otra gente trabajando, y la iglesia se termina convirtiendo en una pirámide jerárquica, y como lo vemos hoy en día en la sociedad, en la economía y así.
Y creo que debemos de tener mucho cuidado en esto porque la iglesia, según tengo yo entendido y lo que yo he visto, es de que nunca ha sido o no ha tratado de hacer una pirámide jerárquica, sino que, supongamos, el pastor es el que debe estar mero abajo sirviendo y conociendo a las personas y en ese trabajo pastoral cercano, no tanto como que, ok, voy a una iglesia y ni siquiera he saludado al pastor principal, como pasa mucho en las mega iglesias. Creo que mi principal crítica a las mega iglesias es eso, de que no la veo muy conveniente para un cristiano discipulado, la instrucción y sobre todo veía una entrevista a Cash Luna que le preguntaban de por qué no enseñaba doctrina en su iglesia. Y él decía de que no, es que aquí asisten muchas personas de diferentes denominaciones y no quiere llegar a esos puntos de división. Y es por eso que no enseñan doctrina dentro de los servicios de los domingos. Él dijo eso. Y también, o sea, es muy difícil un discipulado, una instrucción, una enseñanza doctrinal que fundamente realmente la vida cristiana en una base o en una organización como lo que tienen las mega iglesias. Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Crees que sea, entonces, tú crees que sea malo tener una iglesia no mega, pero grande? Digamos, 1000 miembros. Ahí sí no sabría decirte, pero es más que nada la capacidad que tengan los líderes y que tengan la cercanía con las personas. Si llega un punto en que el pastor principal ni siquiera pueda El pastor no creo que pueda saludar a todas las personas. Sí, pero cuando se llega a una capacidad de miembros no tan grande, hasta de 100 miembros, no creo que pueda saludar a todos. El problema es de que, o sea, no solamente el pastor, cuando el pastor o los líderes ya no puedan tener esa cercanía porque son demasiados miembros, y se me hace muy difícil. Es por eso que lo que se acostumbraba antes, y creo que también en la historia de la iglesia, es que los miembros aumentaban, abrían otra iglesia. Y abrían otra iglesia y la distribuían. Y creo que es más conveniente hacer eso que tener una mega iglesia. Aunque sí no estoy en contra de las grandes iglesias. Sí, no, hay pastores que de verdad administran muy bien su iglesia. Tienen su sistema para, al mismo tiempo de no tener que estar involucrados en las vidas personales de cada uno de sus miembros, porque es algo muy cansado, pues tienen aquellos a sus ancianos, porque creo que eso era como lo hacía, ¿quién era? Abraham, que le hizo con Aarón, de que llegó un momento, o era Moisés, uno de esos dos. Perdóname, chicos, estoy pecando. ¿Estás pecándome? No, güey. Tantas herejías no las puedo aguantar. De que llegó a un punto donde era demasiado con Moisés. Trabajo. Ándale, Moisés. Y que le dice, distribúyete bien. De que tú solo no tienes que hacer todo esto. Ajá. O sea, es mucho peso para tu espalda. Entonces agarra a aquellas personas que tú les tengas confianza para que puedan distribuir el trabajo y hacer las cosas más eficientes. Entonces, ahí sí hay maneras definitivamente en el que se puede hacer de una manera eficaz y que sea y que al mismo tiempo pueda soportar el crecimiento de la iglesia, porque eso es algo bueno. El crecimiento de la iglesia es algo de que debería de ser una meta para cualquier iglesia, porque significa que está funcionando y que la palabra está llegando para aquellas personas que realmente se necesitan. Y entre más miembros tengas, más como finanzas y cosas tienes para poder ayudar a los prójimos, y después se hacen más ministerios como de ir a alimentar a los homeless y los movimientos misioneros. No es nada malo, porque donde estás recaudando fondos, ahí si es una iglesia muy bien administrada, ahí es donde se pueden agarrar a ayudar a aquellas personas que más se necesitan, que es algo bíblico. La iglesia se supone que debe de ayudar a las viudas, a aquellos que no tienen cómo sustentarse, y es como la iglesia agarra al mismo tiempo más miembros y mejor reputación, que las mega iglesias nos quitaron esa reputación y es como nosotros tratamos de, pues, algunas, las principales. Todas. Porque las iglesias de MacArthur... Bueno. Hay excepciones. Hay excepciones, obviamente. Claro, sí. Ya depende de cada iglesia. Pero sí, el movimiento Q, cristianismo Q ha causado mucho daño.
Y sí, a la larga realmente no es viable, es agotable, porque imagínate, tienes una iglesia relevante a la cultura, a la sociedad. Y esa quizás te sirva ahorita que tienes 20 años. Uh-huh. Pero cuando tengas 30, tengas tu esposa, tengas tus hijos. Hablando de eso y regresando a lo mejor poquito a esas iglesias veinteañeras. Uh-huh. Hasta cierto punto, creo que son necesarias tener de las dos. Tener los jóvenes de 20 años, 30, y también tener los adultos. ¿Por qué? Porque en una iglesia obviamente va a haber desacuerdos, van a haber diferentes puntos de vista en cuanto a lo que son doctrinas, a lo que son liturgias y cómo se administran las cosas. Obviamente van a haber diferentes tipos de maneras de pensar de cómo hacer las cosas. Pero creo yo, no tengo una iglesia, dale. Pero creo yo que eso es algo saludable. Porque si le damos rienda suelta a los de 20 años, obviamente van a hacer lo que discutimos anteriormente, de que van a hacer muchas luces y todo eso. Pero también si le dejamos todo a aquellos hermanos que han estado en la iglesia por ya mucho tiempo, estamos hablando de 60, 70 años, entonces no va a haber como espacio para cambios en la iglesia, cambios que no necesariamente sean malos, pero cambios que probablemente puedan funcionar mejor en la administración de una iglesia. Sí. Entonces creo yo que es saludable que siempre haya como esa, no lucha, pero como ese estirón, de que un día es un poquito más como para los jóvenes y un día es un poquito más para los ancianos, porque de esa manera se mantiene lo que es la esencia del cristianismo y la esencia de lo que es la iglesia cristiana, pero a la misma vez los jóvenes son creativos, están tratando de encontrar nuevas maneras de hacer llegar la palabra a muchos más lugares, como por ejemplo lo que es la involucración de la tecnología, lo que es el Facebook Live y todo eso. Muchos de los ancianos estaban completamente en contra de eso hasta que nos llegó la pandemia. Ahí es donde dijeron, ¿sabes qué? Probablemente hay que escuchar a los jóvenes, porque si hubiéramos hecho esto, a lo mejor hubiéramos estado más preparados para cuando realmente necesitáramos como esta tecnología ya implementada. Porque muchas iglesias batallaron para hacer los servicios en línea. Adaptarse a la pandemia por la tecnología. Sí, y si hubieran escuchado más... Es solamente un ejemplo, pero yo creo que es algo saludable que siempre debe de estar sucediendo en las iglesias. No tanto como de que los jóvenes se pelean con los ancianos, sino de que... Y ese es el problema. O sea, tampoco debemos de llegar a ese punto. Es que, mira, este movimiento del cristianismo hipster, el cristianismo cool, ha provocado eso. La división entre los adultos y los jóvenes. Y hoy en día, quizás los que nos escuchan, o sea, pónganse a pensar en su iglesia o en iglesias que conozcan. ¿Están unidos los jóvenes con los adultos? ¿O son dos grupos totalmente separados que ni siquiera se saludan los jóvenes varones con los hombres adultos? O sea, pónganse a pensar, por ejemplo, en nuestro caso. ¿Son dos grupos totalmente diferentes o son realmente uno como iglesia? Y eso afecta mucho a la madurez dentro de una iglesia. O sea, nosotros como jóvenes debemos de estar unidos. Sí, tenemos nuestras divisiones, sí, hay diferencias culturales, generacionales. Y sí, o sea, eso es normal, es parte de la vida. Pero no debe haber esa desunión, porque si hay esa desunión no hay madurez dentro de la iglesia. El joven nunca va a madurar cuando se junta con los mismos de su edad. O sea, yo de preferencia, y es un consejo muy personal, no solamente te juntes con los de tu edad, sino también júntate con personas mayores a ti. Sí, nosotros nos juntamos, tenemos creo que una buena relación, lo pudieron haber visto en el podcast pasado, donde hay como esa relación, no tanto como de que ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero hay un respeto, hay un respeto mutuo, no solamente desde el joven hacia el adulto, sino que del adulto también hacia el joven, y eso es muy importante. Porque si no hay ese respeto hacia el joven, pues el joven va a decir, pues aquí me están faltando el respeto, me voy con mis amigos y ahí si me faltan el respeto, puedo hacer algo al respecto. Pero si entablan esa relación donde es un respeto mutuo, en el momento de que el joven necesite algún consejo, él va a tener la suficiente confianza para ir con esta persona a preguntarle.
Y el adulto obviamente va a saber de lo que está hablando, y conforme ya sus experiencias y lo que él ha visto, lo que él ha leído, le va a poder dar un consejo sano que jamás hubiera podido haber encontrado con los de su misma edad. Entonces, el que haya esa relación constante entre los adultos y los jóvenes es conveniente para el bienestar de la iglesia entera, porque los jóvenes son los que en algún momento, cuando los adultos ya no puedan tomar cargo de la iglesia, ellos son los que siguen. Y si a ellos no les enseñaste lo que es bueno y el ser responsable y la disciplina y todo eso, ¿cómo se lo van a enseñar ellos a los jóvenes, a los niños, a la siguiente generación? Y ahí es donde ya totalmente se destruye todo, no solamente la iglesia, sino que la sociedad. Sí. Entonces es muy importante. Creo que la clave en todo esto es de que los jóvenes no menosprecien a los adultos porque son viejos, porque así nos lo muestran así el mundo nos lo muestra, que los jóvenes debemos despreciar a los adultos. Es por eso que salieron movimientos como OK Boomer y cosillas así que desprestigian a los adultos. Pues sí. Pero tampoco los adultos deben de menospreciar a la juventud. Como aquel movimiento de que se quejan por todo. O sea, no debe haber ese menosprecio que hay en el mundo por las generaciones así dentro de la iglesia. Ok, para finalizar, Beto, creo que podemos finalizar bien con esto. ¿Cómo podemos hacer ya vimos esto de que, cristianismo cool, el cristianismo rígido, esos dos extremos, pero ¿cómo podemos hacer un grupo de jóvenes adecuado? ¿Cómo crees? No sé. No, si yo tuviera un grupo de jóvenes, supongamos de que tengo un ministerio, que soy líder de joven, no estoy diciendo que quiera, minor. No, ni me pongan. No tengo la paciencia. Sí, ya sé. La verdad que no, la paciencia. Pero si estuviera a cargo de un grupo de jóvenes, mantendría yo ese balance. Ese balance de mantener una doctrina sana y disciplinada hacia el joven, pero a la misma manera no hacerlo tan pesado como lo hacen muchas iglesias. No a propósito, pero lamentablemente ese es el caso. Y si yo estuviera a cargo de un grupo de jóvenes, trataría de hacer probablemente no un día relajado y otro día estricto, no, probablemente tener dentro de esa misma, digamos, si hay una clase, tener elementos dinámicos donde al mismo tiempo que se pueda aprender la palabra sana, pero que se cree un ambiente donde haya confianza y que haya suficiente como confianza entre el joven y el líder, para poder entablar así como un ambiente más relajado, pero todavía que se vea ese respeto mutuo, no solamente hacia los líderes, sino que a la palabra de Dios. Porque si hacemos eso a un lado, pues entonces podemos ver lo que están haciendo las iglesias cool y todo eso. Pero sí, creo que se puede encontrar un punto medio, un punto sano donde se puedan desarrollar aquellas dos cosas sin que uno que sea muy relajado o otro que sea demasiado pesado, que el joven muchas veces suficiente tiene con la escuela, de que termina todo un día escolar y llega a la iglesia y lo ponen a hacer más trabajo. Entonces ahí sí es donde se puede haber un poquito un poquito, ¿cómo se llama? De balance. Un grupo de jóvenes balanceado entre disciplina y la relación juvenil. Claro que sí. Okay, está bien. A mí me gusta mucho y sí, el grupo de jóvenes que nosotros tenemos, TCYG, ya los amamos. La verdad que sí, man. La verdad que somos unos afortunados, man. Somos unos afortunados. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Man, sí, eso fue lo que... Te falta más idioma cristiano, man. Sí, porque... Sí, estoy agradecido porque sí... Al mismo tiempo de que dan bienvenida a aquellas personas que literal no saben nada del cristianismo. Si tú muestras ese interés de que quieres aprender más, hay personas
que están lo suficientemente capacitadas para que te puedan ayudar y que a lo mejor no te quedes junto con aquellos que apenas van empezando, pero que cuando ya no necesites leche y necesites carne, ahí hay carne. Ahí va a haber carne, lo único que tienes que hacer es pedir. Y muchas de las veces ni siquiera eso, los líderes siempre están pelando el ojo para ver, como que él tiene un potencial y van y le dicen, ¿quieres estudiar? Vamos a hacer algo así. Y luego te ponen a enseñar y cosas así. Fue mi caso. Sí. No, a mí, por ejemplo, yo que trabajo ahí con los líderes de jóvenes, lo que me gusta mucho ese es mi consejo, es un consejo que yo les doy a los que tienen ministerio de jóvenes o quizás algún día Dios los llame y ahorita esto se quede guardado en su mente. Cuando hagas actividades antes de pensar de que, esto puede ser atractivo para los jóvenes, piensa esto es lo que necesitan los jóvenes. Antes de pensar en una actividad de que sea atractiva, piensa en lo que realmente necesitan los jóvenes. Ya mediante a eso, pues ya puedes unir los dos puntos. Pero que tu principal motivo al momento de hacer actividades con los jóvenes es ver la necesidad. Tú como líder o pastor, tú vas viendo, observando. Y sí, o sea, tratar de unir. Y es lo que yo veo cuando se hacen actividades dentro de la iglesia con nosotros los jóvenes, que primero se enfocan en qué es lo que necesitan los jóvenes. Los jóvenes necesitan más enseñanza, esto, necesitan más, ¿sabes qué? Oración, esto. Y antes de hacer una dinámica o hacer algo más atractivo, una actividad que claro no se excluye, sino se trata de emparejar, pero que el principal motivo sea eso, lo que realmente necesitamos los jóvenes. Y para eso se necesita mucha sabiduría del lado de los líderes. Entonces, por eso es muy importante para nosotros que no somos líderes, constantemente estar orando por ellos. Estar orando porque ellos, al igual que nosotros, son humanos. También se cansan, también se enojan, también se entristecen. Y muchas veces... Renueva mis fuerzas, Señor. Sí, y muchas veces la verdad sí les llegan pensamientos de no querer continuar, de ya no hacerlo, porque y como está diciendo yo ahorita, yo soy muy impaciente para lidiar con los jóvenes, por pero eso dile a Dios que te dé paciencia, mi respeto, que te pase por el fuego, men, que te pase por el fuego, por tribulaciones, no es mi ministerio. Pero sí, chicos, oren por sus líderes y aprecienlos mucho, porque de verdad que el trabajo que ellos están haciendo no es fácil. No es nada fácil. Bueno, conclusión. ¿Cómo concluimos todo esto? ¿La iglesia debe ser relevante a la cultura? ¿Cómo responderíamos? A la primera pregunta, después de toda esta plática. Yo empiezo. Yo digo que la iglesia no debe ser relevante, no debe de tratar de ser relevante a la cultura y a la sociedad. Debe ser una iglesia bíblica, porque las iglesias bíblicas son las que... cuando tú pones el fundamento en la Biblia más que en las modas, en la cultura y en la sociedad y en las ideologías que hay allá afuera, o sea, las iglesias no se sostienen, tu grupo de jóvenes no se sostiene, pero cuando tú haces una iglesia bíblica fundamentada en la roca, ni viento ni nada podrá tumbarte. Iglesias bíblicas más que iglesias relevantes a la cultura. No. Me aventé la frase del podcast, bro. Concurro. Sí, obviamente empezar por la doctrina, empezar por lo que es bíblico y de ahí pues ya si hay un poquito de flexibilidad. Dice Chuy no, que se va a hacer una iglesia totalitaria y que aquí se hace lo que Chuy dice. Okay, y si no te gusta, ya está la puerta. Vámonos. Pero bueno, así nos despedimos con este bello pensamiento. Sí, claro que sí. Gracias por los que nos escucharon hasta lo último. Ya casi una hora. Fue una muy buena plática. Déjame ver rápidamente porque hice esto en Instagram. A ver qué dice la gente de Instagram. Vamos a ver las 3 respuestas que nos llegaron. A ver. ¡Uy! ¡Dios mío! Bueno, para los que no nos siguen en Instagram, nos pueden seguir. Y pregunté en Instagram, ¿la iglesia debe ser atractiva para la sociedad? El 57% dijo sí y el 43% dijo no. La sorpresa que se van a llevar cuando escuchen este podcast. ¡Oh, Dios mío! Disciplíname. Ahí está tu liderazgo. Hay que hacer trabajo. Está triste. Hay mucho trabajo que hacer. Minor, Dios te bendiga.
Hay mucho trabajo. Pero bueno, Dios los bendiga. Y con esta nota nos despedimos. Bueno, chicos, aquí no recuerden de darle like a este video. Ayúdenos a compartirlo. Y ayúdenos a nuestro sueño de llegar a 1 millón de suscriptores. Así es. Pero cuídense mucho, nos vemos. Espero que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Hello. Yep. Problemas.